Dice por ahí una famosa frase: todo efecto tiene una causa. Y a lo que se refiere básicamente es a que toda acción provoca una reacción. Nada sucede sin que previamente haya habido una acción o una motivación que lo generó. Por ejemplo, la lluvia tiene como efecto que la tierra se moje. El fuego tiene como efecto que la madera se transforme en brasas y así sucesivamente. Y en nuestra vida espiritual sucede similar. Una vida o una familia en caos, destruida o de camino a la destrucción, muy probablemente la causa que lo llevó a ese punto fue el pecado. En nuestro devocional de hoy, la Escritura nos enseña que así como se introdujo el pecado al mundo por medio de Adán y Eva, nosotros también podemos caer en él de maneras muy sutiles. Y esto, en algún momento, traerá sus consecuencias. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quiero compartir contigo el mensaje que nos da el primer libro de las Escrituras, Génesis, capítulo 3, la primera parte del versículo 6, dice lo siguiente. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Podemos apreciar el cambio que sufrió la personalidad de Eva. Mientras su corazón conservaba la pureza de Dios, conoció todo lo que era necesario que conociera para tener una buena relación con el Creador. Pero ahora que permitió que las malas propuestas y mentiras de Satanás entraran en su mente, también entró la codicia en su corazón. Ahora su razonamiento le dice que el árbol es bueno para comer, es decir, aparte de toda la abundancia que el Señor ya les había concedido, su apetito físico se ha despertado y quiere más. Pero también empezó a ver el árbol con ojos deseosos. El contexto da a entender que su deseo fue un deseo malicioso, con malas intenciones. E igualmente, miró que el árbol era digno, que sí valía la pena tomarlo y consumirlo porque con él podían alcanzar sabiduría, lo cual representa conocimiento, dominio y poder. Estos elementos en conjunto son los que empujan a una persona a desobedecer a Dios y perder el temor del Señor. Las emociones de Eva también fueron engañadas. Ella no sintió gozo de obedecer la palabra de su Padre Celestial. Su voluntad, que hasta ahora había estado en perfecta armonía con la del Señor, la llevó a hacer lo que tenía prohibido. La realidad es que desde el día en que la mujer escuchó la propuesta y comenzó a contemplar el mal, ya había perdido la batalla. Eva permitió que la mentira de Satanás se apoderara de su mente, de su corazón y de su voluntad. El Nuevo Testamento lo llama concupiscencia, un mal deseo oculto en el corazón del hombre que desafortunadamente después de este evento de nuestros primeros padres lo adquirimos toda la raza humana. Este es el mismo proceso que describe Santiago en su carta, donde dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y de esta misma manera nos sucede a cada ser humano. Hace varios años conocí la historia de un hombre que había pasado algunos tiempos en la prisión, donde tuvo la fortuna de ser alcanzado por la gracia del Señor. Mientras él estuvo en prisión, mantuvo una verdadera y profunda relación con el Salvador. Pero después de recuperar su libertad, los primeros meses estuvo muy consagrado a los asuntos de su Redentor. Pero cierto día, la tentación tocó a su puerta. Él la resistió un par de ocasiones, sin embargo, finalmente cedió. Y cuando conocí su historia, nuevamente estaba en la prisión. Había reincidido en sus mismos delitos y pecados. El consejo que este hombre me dio en aquella oportunidad fue, William, nunca vayas a mirar ni a dar un paso atrás, ni tan siquiera contemples las propuestas del pecado, porque un paso atrás puede ser un camino sin retorno. Y tal cual como le pasó a Adán y Eva, le pasó a este amigo, y le puede pasar a cualquiera. Solo se necesita escuchar esa voz que susurra al oído y empezar a acariciar sus propuestas. Indudablemente, este es el primer paso
en ese viaje sin retorno del pecado. Adán y Eva cayeron en pecado por tres causas principales que también nos pueden suceder a nosotros. En primer lugar, cuando queremos más de lo que tenemos. Cuando somos desagradecidos e inconformes con lo poco o mucho que el Señor nos da y empezamos a codiciar más. Cuando vemos las cosas o las personas con deseos maliciosos. Cuando le dejamos tomar fuerza al ego y nos creemos nuestro propio Dios. Cuando codiciamos tener poder sobre otros. Cuando sucede esto en nuestro corazón, mis apreciados hermanos, ya empezamos el proceso de la fabricación y consumación del pecado. Una segunda causa para caer en pecado es cuando dejamos de sentir gozo en la relación con nuestro Padre Celestial y en la obediencia a su palabra. Cuando esa voz y la presencia de Dios dejan de ser suficientes para darme paz y satisfacción y me dejo llevar por el placer que genera lo prohibido. Y por último, otra causa por la que el pecado se vuelve una realidad en la vida del hombre es porque permite que las mentiras del pecado se apoderen de su mente, su corazón y su voluntad. Así es que la pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Tú te has visto o te estás viendo en alguna de estas situaciones? Si es así, te invito a no dar ese paso que puede ser tu viaje sin retorno. Porque el pecado, mi apreciado oyente, que estás practicando o piensas cometer, nunca llegará sin consecuencias. Así como para nuestros primeros padres, Adán y Eva, su pecado, el cederle, el prestarle su oído a Satanás, llevó a que toda la humanidad, por todas las generaciones, hasta que llegase Cristo, viviera marcada por el pecado. Hoy también nuestro pecado y nuestras acciones pueden marcar nuestra descendencia y familias, y obviamente nuestra propia vida. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, Señor de bondad y de misericordia, en el nombre de Jesús elevamos nuestra acción de gracias hacia ti por tu inagotable amor que derramas con gracia sobre todos tus hijos cada día. Te rogamos, amado Rey, que nos ayudes a andar en el Espíritu y nos des el discernimiento para no caer en esas trampas y susurros del pecado que muchas veces nos habla al oído. Ábrenos los ojos espirituales, Señor, para ver los efectos que el pecado puede traer a nuestra vida y a los que nos rodean. No permitas que demos un paso atrás. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, escucha esta palabra, medita en ella y reflexiona. Que hoy y todos los días estemos atentos a qué y a quién le prestamos nuestro oído. Y antes de actuar, pensemos, meditemos, reflexionemos en las consecuencias de lo que estamos haciendo y lo que nos pueden traer nuestras acciones. Comparte este mensaje, hermano. Dios te bendiga. Te espero mañana.